Salmo 111. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos.
La palabra de Dios dice en Miqueas capítulo 6, 6 al 8, lo que pide Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová a millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amado Señor y Padre Celestial, estamos delante de tu divina presencia. Te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado. En este momento ponemos en tus manos la vida de nuestro pastor, pidiéndote que le sigas guardando y usando en tu obra. Dirígelo de manera especial en la exposición de tu palabra, que seas tú hablando a través de él para nuestra edificación y seamos reconfortados en estos tiempos de prueba. Que todo sea para alabanza y gloria de tu nombre. Amén. Buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Hoy quisiera invitarles a buscar en sus Biblias y a mantenerlas abiertas allí en el libro del profeta Miqueas, donde revisaremos los versículos 6 al 8 en realidad. Pero voy a mirar solamente lo que en este momento me dice en la parte principal del versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Él te ha declarado lo que es bueno. Yo quiero conversar con ustedes acerca de lo que Dios nos ha declarado, lo que Dios ha exigido para nosotros. En este libro de Miqueas, específicamente en este capítulo 6, Jehová plantea un pleito con su pueblo. El profeta condena los pecados del pueblo de Dios a la vez que le ofrece esperanza si existe un verdadero arrepentimiento de parte de ellos. El profeta presenta que Dios exige una actitud de aceptación de la responsabilidad que cada persona tiene hacia Él como Dios y hacia las demás personas en lo que respecta a sus acciones. El profeta cambia el énfasis de la vida ante Dios, de los actos simples y elementales de adoración, a la vida personal del hombre. Así que hoy veremos que lo que Dios nos ha declarado es en realidad bueno y es posible hacerlo nosotros. En primer lugar, Dios se ha acercado al hombre y Dios le ha hablado. Dios reclama fidelidad al pacto que Él ha establecido basado en la fe, pero esa fidelidad al pacto se debe expresar en una vida recta. Ha habido los pactos que Dios ha hecho, pero ahorita estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo, un nuevo pacto que fue formado entre Dios y nosotros a través del sacrificio de su Hijo en la cruz, y también exige de nosotros precisamente una vida recta en cumplimiento de nuestra parte de ese pacto. Allá la Biblia nos dice en 1 Corintios 4:2 que se requiere de los administradores, que cada uno de nosotros se ha hallado fiel. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 10, se dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La fidelidad como una exigencia para nosotros como pueblo de Dios. Jesucristo llegó a definir la fidelidad en términos de comportamiento. Cuando Él habla de la parábola aquella de los talentos en Mateo 25, se nos habla de 3 personas que recibieron cada uno de ellos una medida monetaria: 3 talentos, 2 talentos, 5 talentos, 1 talento. Pero solamente de 2 de ellos habla de que se comportaron correctamente. Y estos que se comportaron correctamente conforme Dios esperaba, fueron llamados fieles. La fidelidad es lograr lo máximo que sea posible con los recursos que nosotros y talentos que Dios nos ha dado para utilizar en nuestra vida cristiana, para utilizar en nuestra vida diaria. El pacto de Dios contiene la declaración de lo que es bueno para el hombre. Y más adelante, en una nueva oportunidad, hablaremos de las 3 mínimas exigencias que Dios reclama a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es el propósito de la ley?
¿Cuál es el propósito de la Escritura? ¿Para qué existe la Biblia? Ella existe precisamente para hablarnos acerca de Dios, para acercarnos a Él, para decirnos quién es Él. Nos lleva de una forma a Jesucristo, presentándolo como el único camino de salvación, entendiendo que hay un Antiguo Testamento que funge como de un ayo o de una niñera que nos lleva al nuevo pacto en la sangre de Cristo. Pero también nos muestra el carácter de Dios, y aparte de mostrarnos el carácter de Dios, nos muestra el destino eterno de los hombres, y al mostrar el destino eterno de los hombres, cielo o infierno, nos señala que todo acto tiene consecuencias. Así que nosotros enfrentaremos un juicio, y que en Dios nosotros podemos experimentar la misericordia y el perdón si existe un arrepentimiento genuino, pero un juicio pasaremos cuando el Señor Jesucristo venga. Ahora, ¿cuáles son las prioridades de nuestra vida? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son nuestras prioridades? En realidad es Dios la prioridad para nosotros. Donde tú dediques mayor tiempo, a donde tú le dediques tu atención, donde esté tu interés, allí está tu prioridad. Entonces, es el momento para que tú mismo evalúes qué es lo prioritario para ti. Ahora, Dios siempre ha deseado y ha buscado lo bueno para nosotros. Desde el principio, creó a Adán y a Eva en un huerto llamado del Edén, donde lo tenían todo a su disposición. Paseaban con Dios, hablaban con Dios, pero ellos en su terquedad egoísta fueron incitados y cedieron a la incitación, a la tentación y pecaron. Y de esa manera se introdujo de manera seminal el pecado en la humanidad. Pero Dios siempre tuvo planes buenos para cada uno de nosotros. Aún sacándolos del Edén, Dios les ofreció la compañía, y Dios ha estado con su pueblo y con los que le sirven de una manera muy clara y especial. En Jeremías el capítulo 29, el versículo 11, la palabra de Dios nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que el Señor tiene para nosotros pensamientos de paz, pensamientos de bendición, pensamientos de éxito. Dios nos ha dado una heredad al pueblo cristiano. Esa heredad podemos compararla a través de lo que el versículo 4 del capítulo 6 de Miqueas les dice. Les dice: te hice subir de Egipto, te redimí de la servidumbre, te envié líderes escogidos. Nosotros nos hizo salir de una vida pasada equivocada, errónea, llena de pecado y separado de Dios. Nos redime de la esclavitud del pecado, nos compra para sí mismo, para ofrecernos una salvación, una vida eterna, un lugar allá en el cielo, y nos coloca aquí con una guía certera y clara, que es la palabra de Dios, pero también con personas llamadas por Él y escogidas, cuya conducta y cuyo testimonio debe ser juzgado a través de lo que la palabra de Dios nos enseña, para que guíen a su pueblo y para que lo dirijan a los lugares que Él quiere que se esté. Dios nos ha dado a nosotros una libertad gloriosa. En Colosenses el capítulo 1, los versículos 13 al 14, dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que hemos sido rescatados de la tiranía de Satanás. Hemos sido trasladados o transferidos del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Jesucristo. Hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo derramado en la cruz, cuando Él pagó por nosotros, por nuestros pecados. Y entonces, cuando nosotros aceptamos su sacrificio y creemos en Él y lo recibimos en nuestra vida y nos arrepentimos de nuestros pecados, somos perdonados por el sacrificio de Cristo y se nos es imputada la santidad y la justicia propia de Cristo para nosotros. Así que Dios nos ha dado una guía y nos ha dado una dirección, su palabra y el Espíritu Santo que nos mueve. Dios nos ha dado protección. Él está con nosotros, nos acompaña, nos guarda y nos dirige en cada momento y aspecto de nuestra vida. Así que el problema no son las acciones de Dios, sino las acciones del hombre con respecto a lo que Dios quiere para él. Ahora, Jehová desea ser agradado con lo que nosotros hagamos. Cuando vemos en los versículos 6 y 7 de este capítulo 6, dice que el pueblo se preguntó: ¿puedo complacer o podemos complacer a Dios? Y pensando cómo complacer a Dios, tal vez como
alguno de nosotros pudiera pensarlo también, ellos erróneamente hicieron estos planteamientos. Plantearon ofrecer sacrificios ordinarios, holocaustos con becerros de un año. Nosotros podemos pensar que agradamos a Dios porque tengamos una Biblia, porque vayamos a reunirnos a una congregación, porque digamos que pertenecemos a, pero ¿será lo que en realidad complace a Dios? Ahora, el pueblo también planteó ofrecer sacrificios extraordinarios, o sea, holocaustos con millares de carneros. Y a veces nosotros queremos ofrecer sacrificios extraordinarios. Hay personas que ustedes pueden observarlas en épocas y momentos muy particulares de nuestra vida social y cotidiana, que se plantean kilómetros de caminata de rodillas, otros descalzos, otros golpeando su cuerpo, flagelándolo y dañándose y haciéndose daño a sí mismo, pensando que con eso van a agradar a Dios. Este pueblo también pensó agradar a Dios con unos rituales o con unos sacrificios violatorios de la propia ley. Ellos propusieron sacrificar al hijo primogénito, cosa que Dios nunca lo ha pedido, nunca lo ha exigido, pero los paganos y las culturas no cristianas han decidido o decidieron en su oportunidad de sacrificarlo, y que hoy tal vez nosotros veamos en prácticas animistas y de santero sacrificios de animales, y que se rumora que incluso sea posible otro tipo de sacrificios. Aunque el pueblo pensó agradar a Dios con estos rituales, no querían conocer la voluntad de Dios, no querían saberla. Dice que el capítulo 2 del versículo 6 de Miqueas, que ellos le decían a los profetas: no profeticéis, no profeticéis, dicen a los que profetizan. Así que se negaban a escuchar lo que Dios quería para ellos. En 1 Samuel, el capítulo 15, el versículo 22, dice que el profeta Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que hay cosas más importantes que los aspectos físicos o exteriores que nosotros podamos hacer. Nosotros podemos pretender que con la realización de ritos, de rituales o de penitencias, Dios pase por alto nuestras ofensas. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 23, el versículo 23 del Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Pendiente con esta parte. Esto es necesario hacer, el diezmo de aquellas cosas, sin dejar de hacer aquello. Sin dejar de hacer ¿qué cosa? La justicia, la misericordia y la fe. Lo que Dios ha dicho y ha hecho por nosotros y para nosotros, y lo que Él en realidad espera de cada uno de nosotros, debe producirnos en nuestras vidas gozo y alegría, para que con gozo le demos gracias a nuestro Dios y gratitud por todo lo que Él ha sido y significa para nuestras vidas. En segundo lugar, lo que Dios pide de ti es posible. No hay nada sobrenatural. No nos está pidiendo nada que sea imposible. No está esperando que tú hagas algo más allá de lo que en realidad es lógico, justo, necesario y que Él nos ha pedido. Lo que Dios nos pide no contraviene lo que nos ha declarado. Él nunca va a pedir algo distinto a lo que Él ya nos ha dicho. Lo que Él ha cumplido en su palabra. Si tú de alguna manera particular piensas que eres movido a ir en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra, te equivocas. Eres tú mismo quien te estás engañando, y tal vez que te estás prestando para escuchar otras voces y no la voz de Dios en tu vida. Dios no se contradice. Lo que Dios nos pide está acorde con su voluntad, está acorde con su naturaleza, y Dios es justo, Dios es santo, Dios es misericordioso, y Dios es un ser amoroso. Y en el marco de todo lo que Él es se plantea lo que Él espera, exige y pide de nosotros. Lo que Dios nos pide no es imposible lograrlo.
Allá en Mateo 11, 29 al 30, el Señor Jesucristo nos dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesucristo se convierte en el modelo para nuestras vidas. Él dice: aprended de mí. Y dice que nosotros lo podemos lograr siendo mansos. El ser manso es tener todos los recursos para atacar o para defenderse y a la vez no utilizarlos. Podrían ser llamados tontos por esto. Es una condición de la mente y una condición del corazón. Es una ecuanimidad de espíritu de que ni se entusiasma ni se deprime, simplemente porque no se ocupa en absoluto del propio yo. El Señor Jesucristo tenía todo el poder para Él no ir a la cruz del Calvario, pero Él no utilizó sus recursos, sino que fue hasta la muerte para pagar lo que a ti te tocaba pagar, lo que a mí me tocaba pagar, y se hizo pecado por culpa de nuestro pecado. Nosotros conseguimos lograr lo que Dios quiere siendo precisamente humildes. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Y la humildad es la actitud de la persona que recibe con sumisión y confianza la prueba y la reprensión para ser justo y piadoso en sus relaciones. Lo que Dios nos pide a ti y a mí exige un conocimiento de su voluntad. Exige el escudriñar la Escritura, porque la voluntad de Dios está en la Escritura, está en la Biblia, la palabra de Dios. Allá en el capítulo 4, el versículo 12 de Miqueas, dice así: mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová. No conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo. No lo entendieron, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Así que nos corresponde a nosotros buscar la voluntad de Dios, conocerla y entender lo que Él tiene para nuestras vidas. El conocimiento en sí mismo llega a ser un conocimiento vacío si eso no conduce a un cambio de vida, a un cambio, a una manera correcta de vivir, si no nos lleva a un cambio de actitud. ¿Cuántas personas podemos conocer con mucho conocimiento, pero con una actitud imposible de utilizar ese conocimiento, y simplemente son puestos a un lado porque la actitud negativa se puso por encima de su propio conocimiento? Colosenses capítulo 1, el versículo 9 dice el apóstol: no cesamos de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y en todo discernimiento de la verdad. Eso es lo que se refiere cuando nos habla aquí. Ya en Santiago 1:5 dice: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si tú pides sabiduría, Dios te dará sabiduría. Conocimiento de la voluntad de Dios en toda inteligencia espiritual, o sea, en la vida práctica, en nuestro diario vivir. Es el discernimiento de lo que es moralmente bueno o moralmente malo. Puede que nosotros nos encontremos en la lucha de si esto será bueno, si esto será malo. Si es que acaso no hemos leído la Escritura. Pero si tenemos una lucha, tenemos que buscar el consejo de alguien preparado en la Escritura para que nos diga que lo que estamos pensando es correcto a la voluntad de Dios o contrario a ella. Así que el conocimiento de la voluntad de Dios tiene propósitos grandes para nosotros. El andar como es digno del Señor, el llevar fruto en toda buena obra y el crecer en el conocimiento de Dios. Lo que Dios nos pide exige un sometimiento a su voluntad, un sometimiento a su voluntad. Eso es en realidad lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, que decidamos someter nuestra vida a la voluntad de Dios. En Santiago 4, el versículo 7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sométete a Dios, o sea, sométete a su voluntad, obedece a su voluntad,
Pon la voluntad de Dios por delante y con eso vas a resistir al diablo y vas a poder hacer que huya de ti. Someterse implica fidelidad e implica lealtad. Según Apocalipsis, el capítulo 17, el versículo 14 dice que los que están con Cristo son llamados, elegidos y son fieles. Son fieles. Por eso Dios exige de nosotros fidelidad. Someterse implica dependencia, aprender a depender de Dios, aprender a necesitar a Dios, aprender a consultar a Dios en cada momento de nuestra vida. En Juan 15:4 dijo el Señor Jesucristo, permaneced en mí como el pámpano. Y entonces, así de esa manera es que vas a llevar fruto. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. La misma nos dice allí mismo en la Escritura. Entonces, someterse también implica la obediencia, la dependencia de Dios y la obediencia. Porque nada haces tú con saber lo que Dios quiere para tu vida si no lo vas a poner en práctica. Nada vas a hacer tú si sabes lo que Dios quiere que tú hagas y no lo haces. Nada harás tú si tú estás muy claro y estás muy seguro con lo que Dios espera que tú vivas si tú decides no vivirlo. Entonces, someterse implica obediencia. Dijo el Señor Jesucristo, Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Sois mis amigos si hacéis, ¿qué cosa? Lo que yo os mando. En Juan 15:10, el Señor Jesucristo nos dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Guardar los mandamientos de Dios, obedecerlos, ponerlos en práctica para permanecer en el amor de Dios. Hoy, en este tiempo, les he dicho lo que Dios exige y espera de cada uno de nosotros, de los que somos su pueblo, es bueno para nuestras vidas. Y es posible que nosotros lo hagamos porque Él no nos está pidiendo nada sobrenatural. No nos está pidiendo que vayamos a la luna. No nos está pidiendo que nos enterremos no sé cuántos días bajo tierra. No nos está pidiendo que nos clavemos en una cruz. No nos está pidiendo que nos descalcemos y nos vayamos caminando 400, 500 kilómetros a pie sin comer, sin bañarnos. Porque Él no nos está pidiendo nada de eso. Lo que Él nos está pidiendo es algo que tú lo puedes hacer. Así que lo que tú puedes hacer es escudriñar las Escrituras para descubrir lo que Dios quiere y lo que Dios tiene para ti. Dios no nos va a pedir hacer algo que sea imposible para nosotros. Lo que Él nos pide es porque es posible nosotros hacerlo. Él es nuestro creador, Él nos ha diseñado, Él sabe lo que podemos hacer. Dice que nosotros no podemos ser tentados incluso más allá de nuestra fuerza porque Él con la tentación nos da la salida para que podamos soportar. Así que ni siquiera en eso. Él sabe nuestra capacidad de resistencia. Él sabe lo que nosotros podemos hacer. Y en vista de que Él sabe porque nos conoce, nos pide que hagamos lo que podamos hacer. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y solamente eso lo descubriremos en la medida que la conozcamos, escudriñando la Escritura y la obedezcamos, poniéndola en práctica en nuestras vidas. Luego de obedecerla, aunque estemos en contra de toda la opinión del mundo, descubriremos que lo que Él quería para nosotros es bueno, es agradable y es perfecto. Así que en este momento, cuando el Señor Jesucristo espera que tú entregues tu vida definitivamente a Él, es porque tú lo puedes hacer. Cuando Él quiere que tú rindas tu vida a Él, es porque tú lo puedes hacer. Cuando Él espera que tú renuncies a una vida de pecado, a vicios, a malos pensamientos, a malas actitudes, a mala conducta, es porque tú lo puedes hacer, pero no estás solo. Dice que el Señor está con nosotros todos los días y que el Espíritu Santo nos fortalece, nos guía, nos ayuda, es nuestro paracleto, es en quien nos podemos apoyar para seguir adelante en la vida cristiana. Así que en este tiempo Dios espera tu obediencia y tu sometimiento a lo que Él ha planteado. El próximo domingo seguiremos revisando el texto para ver 3 cosas importantes que Dios ha pedido y exige de cada uno de nosotros. Pero por ahora Él espera que tú
conozcas su voluntad, que escudriñes, que descubras que lo que Él pide es bueno y te sometas a lo que Él quiere a su vida. ¿Quieres tú en este tiempo someterte a la voluntad de Dios? Es una decisión que solo tú puedes hacer. ¿Quieres tú, amigo que me escuchas, acercarte a Jesucristo como el Señor y Salvador personal, el único que puede perdonar tus pecados, el único que puede limpiar tu vida, el único que puede cambiarte y transformarte, el único que puede hacer de ti una persona nueva, darte un lugar en el cielo y hacerte un hijo de Dios? Entonces tú necesitas decirle a Jesucristo: te necesito, ven a mi vida, transfórmame, hazme la persona que tú quieres que yo sea, te acepto, te recibo, te voy a obedecer y te voy a seguir. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo y esperamos que tu palabra pueda anidarse en cada uno de nosotros, sabiendo que lo que tú pides para nuestras vidas es bueno, es posible, no es nada del otro mundo y que podemos ser las personas que tú quieres que seamos. Y en Cristo Jesús pedimos tu bendición sobre cada persona que hoy ve y escucha este mensaje. Amén y amén. Hasta el próximo domingo. Dios les bendiga.